Bienvenidos una vez más a nuestro podcast con sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Jeremías, vamos a hablar de San Valentín. Pero la verdad es que cuando tú me comentaste que hablemos de San Valentín, yo ni sabía qué decir. Porque para mí San Valentín es una fecha que, aunque el objetivo o el fin, lo que se usa, es algo interesante, es chévere, es una fecha que para mí es inventada. O sea, Claro. Para promover el consumo en una época específica, no sé por qué las razones. Claro, claro. ¿Y cómo hablar de San Valentín, el Día de los Enamorados, ¿no? Que ahora dicen del amor y la amistad porque hay que ampliar un poquito el negocio, ¿no? El consumo. No, lo que pasa era que a muchos muchachos, la muchacha la ponían en la friend zone, en la zona de amigos. Entonces, como para buscar el premio de consolación. Para justificar un poco. Sí. Sí, pero ¿cómo hablar de eso o cómo adentrarnos o cómo posicionarnos frente a eso sin decir lo mismo de siempre? Que ese creo que es el reto, ¿no? Y yo creo que con el eslogan de nuestro podcast, Con Sentido, pues podríamos ver un poco qué sentido tiene o qué sentido se le da a un acontecimiento como este, que es mundial y que hasta hace poco no existía, es reciente en la historia y de alguna manera no solo se ha extendido a las personas, sino que en las empresas, en los puestos de trabajo, se celebra y curiosamente se celebra consumiendo, ¿no? Comprando, dando, ¿no? Hay que dar muestras de amor. Sí, pero ¿por qué las muestras de amor salen tan caras? Y precisamente la muestra de amor en ese momento se pone más cara. Claro, efectivamente todo el mundo aprovecha y como aves de rapiña están rondando ahí cuando viene una fecha de este tipo, se aprovecha el mercado, leyes de mercado, de negocio, ¿no? Pero yo creo que lo que nos deberíamos plantear un poquito, primero es que el sentido, como tú bien decías, el sentido que tiene este día realmente es una fecha comercial, ¿no? Pero con un eslogan bonito. No, por eso que te decía, o sea, como que lo que ocurre es bonito, pero la fecha es algo comercial. Claro, y ahora tendríamos que definir qué es bonito. Porque bonito es un término va desde un pescado que se llama bonito hasta alguien que se acaba de bañar y se ha peinado, ¿no? En el caso de los hombres. Las mujeres lo tienen más fácil, ¿eh? Más fácil verlas bonitas. El día del amor, ¿no? Lo primero, si solo hay un día del amor, ¿qué pasa con los otros días? Dentro de la mentalidad, iba a decir bipolar, pero bueno, bifásica o antagonista de nuestro medio, de nuestra forma de pensar, si uno es del amor, los otros son del desamor o son del odio. Innamor. Claro, ¿no? Y el hecho de que haya una obligación de dar unas muestras de amor, ¿realmente es amor o es obligación? Y también está el tema de que esas muestras de amor están como estandarizadas. O sea, y últimamente es como en oleadas. Me explico. El año pasado la muestra de amor era tal cosa. Este año va a ser otra cosa. Que normalmente viene empujado precisamente por la influencia de los medios que hoy nosotros consumimos. Entonces, claro, cuando en un local comercial donde se juntan los enamorados y hay 16, 20 parejas, pongamos el caso, ¿no? Y todos tienen la misma muestra de amor, la misma cajita, ¿no? 2 o 3 modelos que pueden variar. El mismo gesto, y dice, como que qué aburrido, ¿no? Qué estandarizado el amor. ¿Será así? ¿No? Es la pregunta lógica que podríamos hacernos. Pero yo creo que el fundamento es en qué medida el amor es algo que tiene fecha o que es del día a día. En qué medida nos podemos sentir obligados, ¿no? La palabra obligado la remarco porque en la medida en que nos sentimos obligados no somos libres. Libremente puedes hacer muchas cosas, pero cuando te sientes obligado hay una amenaza, hay un peligro, hay un estrés, hay unas consecuencias. Si se te olvida el día. No, y también te genera una condición, o sea, tú actúas condicionado a.
Y si se te olvida el día, tú eres un desenamorado. Claro. Y aunque te acuerdes, tú vas a pasar varios días estresado viendo a ver cómo resuelves esa situación. Estoy hablando en general, habrá personas que lo vivan de una manera como muy vocacional o muy bien, pero la mayor parte de las veces creo que lo que subyace es una idea y un concepto del amor comercial, violento, impositivo, chantajista y otras cuantas palabras más que ahora mismo no recuerdo. Pero también si tú lo miras de otro punto de vista, las mujeres siempre se quejan que nosotros los hombres somos poco detallistas y de ahí tenemos que ser detallistas a la mala. Claro, ese día. Ese día, específico, por lo menos. Que no quita que si a uno le nace, le apetece o lo que sea, lo haga. No estamos en contra en absolutamente de nada. Pero sí replantearnos para, lo hagamos o no lo hagamos, participemos o no de eso, hacerlo de una forma más saludable. Porque si tú estás estresado durante todo el día o varios días pensando eso, pensando que no se te olvide, pensando a ver qué vas a conseguir, ahorrando un dinerito para ese día, porque depende de cómo se maneje uno en la economía pues tiene que hacer a veces malabarismo con el dinero, sobre todo ahora que viene después de la resaca del consumismo de Navidad, que se fue bastante, el doble sueldo y algunas deudas y la tarjeta de crédito, ¿no? No, y tú el doble sueldo lo gastas contando con el doble sueldo del año que viene. Claro. Sí. Sí. Entonces, esa realidad, ¿no?, en la que nos podemos sumergir si no estamos alertas, va a suponer un estrés con lo que tiene de subida del cortisol, de la adrenalina, una fatiga crónica, un mal humor que puede llegar porque uno se pone de mal humor y finalmente la fiesta puede acabar de una manera no tan grata, aunque haya quedado organizativamente correcto, pero ya por fin salí de eso. Y eso en el amor no debería ser. No, yo creo que, bueno, hay muchas formas de cómo tú manejarlo, pero eventualmente, cuando tú entras en una relación a largo plazo, eso y tiene un tiempo y son conscientes, porque también eso va teniendo ciertos cambios. Tú no estás tan pendiente de ese día específicamente, pero lo ideal es que tú en algún momento tú hagas la actividad donde tú expreses ese amor. No tiene que ser específicamente ese día. Claro. Lo interesante es que si bien es cierto que en las relaciones humanas de muchos tipos puede haber momentos, y hay momentos de efervescencia, ¿no?, de mayor entrega, de mayor improvisación, de mayor creatividad, está más a flor de piel todo lo que se vive y lo que se siente, eso con el tiempo tiene que ir cambiando, tiene que ir evolucionando de alguna forma. Pero la venta, y ahí es donde puede estar la presión a que tú sigas igual, que no evoluciones, que no cambies, que no busques otras maneras, sino que te quedes estancado porque hay una presión social, una presión económica, una presión moral, porque no hay que olvidar que en nuestra cultura... Y una presión femenina. Bueno, en el caso de los hombres sí, yo creo que al revés también. Es más común tener la presión femenina que la presión masculina. Porque la realidad es que nosotros, aunque hay muchos hombres que tienen sus expectativas en ese día, como que esa expectativa recae un poquito más del lado femenino. De buscar que el hombre exprese ese querer. Por lo que mencionaba ahorita, de que nosotros los hombres somos poco detallistas, las mujeres siempre se quejan de eso, y por lo menos ese día han agarrado. Claro. Tendríamos que analizar si realmente esa queja es cierta o no y a qué obedece. Si históricamente siempre ha sido así o si la fuerza de una cultura, de una forma de ver la vida, de una forma de ver el amor, a modo de imagen de dibujos animados, de muñequitos, ¿no? Podríamos ver dos personajes y uno dice, si a mí me tienen que obligar para dar muestras de algo, es que o no se me nota, o no me lo creen, o no soy capaz, o
la otra persona no ve lo que yo siento. Digo a modo de muñequito porque es más fácil verlo. Lo cual genera y puede generar en el interior una desazón muy grande. Porque te están poniendo en tela de juicio una relación y se está cifrando exclusivamente en algo material. No quiere decir que no esté lo material, obviamente estamos en un mundo material y habrá cosas, ¿no? Pero cuando ya ese es el baluarte de un afecto, de un cariño, de un respeto, de una complicidad, obviamente hemos dejado todo eso inmaterial, el afecto, el cariño, la atracción, lo hemos dejado materializado en una cosa concreta y las cosas concretas van, vienen, una vez que las tienes ya muchas veces no sabes qué hacer con ellas, ¿no? Qué bonito el florero, pero cuando lleva unos meses ya pues lo quieres cambiar por otro o no cabe en el lugar donde está, ¿no? Pero lo hemos cifrado, hemos reducido y es una característica que sucede mucho en nuestro estilo de vivir, ¿no? Reducir aquello que no podemos aprender, no es racional, no es lógico, no es material, reducirlo a cosas, a propiedades, a materialidad. Y cuando se materializan las cosas, con mucha frecuencia se pierden. A veces sí, llevan una vía de que tú tienes una ilusión y eso se lleva a la práctica y a lo concreto. Pero como nuestra vida es muy limitada, y también en los afectos, no nos cabe toda la experiencia del mundo, no nos cabe tener todo lo del mundo. Como es tan limitado, si lo inmaterial que podemos compartir con otros seres, con nosotros mismos, lo tenemos que reducir siempre a lo material, nuestra vida se hace muy pequeña, porque nuestra capacidad en lo intangible, en el sentimiento, en el afecto, en el cariño, en la imaginación, la fantasía, la creatividad, los sueños, es muchísimo más grande que lo que podemos hacer en lo concreto. Ahí, por ejemplo, está que incluso hay más o menos un estereotipo de eso concreto que es lo que estamos esperando. O sea, por ejemplo, una vez yo trabajé para una tienda estaba asesorando una tienda y el día de San Valentín había cosas que prácticamente era ese día que se vendía. Uh-huh. O sea, cuando te digo ese día, 2 días antes, un día después. O sea, esa fecha era la que vendía. Por ejemplo, peluche. Después, el resto del año, se vendían 3 peluches. Ese día se vendían 50. Flores. Había otros detalles que prácticamente nada más se vendían ese día. Y es porque no solamente lo tenemos reducido a cosas materiales, sino que también lo tenemos estereotipado. O sea, la expresión del amor material que yo tengo para San Valentín debe parecerse a esto. Entonces, claro, que también pone de manifiesto como la expresión de eso inmaterial, de ese sentimiento, de ese afecto, de ese cariño, de ese amor, también se estandariza. Uh-huh. Hay que amar, y para eso están en nuestros medios actuales, para eso están las telenovelas, las películas, está Netflix, está Disney, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de medios fundamentados en otro que era más rudimentario y menos eficaz, que era el de la educación. Ya ha sido superado, yo creo que con estos medios con creces, uh-huh, que van marcando cómo se deben hacer las cosas, cómo se deben de sentir. ¿Qué sucede? Que si tú observas tus pies, es algo muy curioso, y los pones en un papel y los pintas, el pie derecho no coincide con el pie izquierdo. Y todos tenemos los pies diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Cuando te pones una talla estandarizada, si a un pie le queda bien, al otro es posible que no. Y si a una persona le queda bien, al otro que tiene la misma talla, probablemente no. Cuando estandarizamos los procesos, como en este caso las formas de relación, que además se hacen como por decreto, ¿no? Hay que hacer esto, hay que comportarse así. Hay que regalar flores. Hay que regalar esto. Me he saltado lo que en medicina es básico, ¿no? Que es el diagnóstico. Si yo medico sin diagnosticar, el margen de error es grande. Necesito tener una idea. Y para tener una idea y hacerme un diagnóstico, necesito conocer lo que le está pasando a esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿Qué vive esa persona? Cuando nuestra atención se secuestra por los medios o se secuestra por la propaganda,
por la dispersión, que cada vez es un poquito mayor, corremos el riesgo de darle el regalito, pero realmente a esa persona no le cuadra para nada, no le aporta nada. Incluso en nuestra cultura, donde ya tenemos algunos privilegiados las necesidades básicas más o menos resueltas, por lo menos materiales, hay otra parte del mundo que no las tienen, pero los que las tenemos, que es donde se mueve todo este comercio, cuando ya tienen las cosas resueltas, lo que se regala habitualmente suele ser inservible, caduco, efímero, secundario, poco útil, etcétera. Y la ilusión va y viene como de igual forma, diferente en algunas comunidades todavía, o como sucedía aquí mismo hace muy poquito, que, claro, si le regalaban a alguien, aunque fueran unas medias, ¿no? Unos calcetines o un pañuelo... No, pero eso es el Día de los Padres. Sí. Eso no es de San Valentín, es el Día de los Padres. Pero dijiste tres del Día de los Padres. Pero eso le hacía ilusión. ¿Por qué? Porque tenía ya 3 hoyos en las medias. Entonces, unas medias nuevas era que habían pensado en él, ¿no? O le regalaban algo. Yo recuerdo personas que le regalaban en España, en el Día de Reyes, por ejemplo, una naranja. Una naranja. Era una joya. ¿Por qué? Porque en esa zona no había naranjas y no las veían. Entonces, poder probar ese sabor, disfrutar de eso nuevo era, bueno, una maravilla. O un plátano, ¿no? Un guineo. Increíble. Creo que escuché que en Japón pasaba algo parecido con la sandía, que es algo muy diferente, o era en un momento, y eso era como un agrado muy especial que te regalaran una sandía. Claro. Hoy en día, como hay riesgos de conocer menos con quién estamos tratando, aunque estemos juntos y aunque digamos que nos conocemos, etcétera, porque estamos más dispersos. Como hay una saturación de muchas cosas, regalar algo es como más difícil en ese sentido, ¿no? Y es más fácil caer en las redes de la propaganda y de lo que hayan fabricado para esa fecha, porque al final libremente elegimos lo que nos han puesto. Igual, como decía, es como que hay tendencias. En una época te dicen el regalo estándar es este, en otra época el regalo estándar es este otro, y uno se va montando en esa época. Incluso mata un poco el tema de la creatividad, porque las personas por no sentarse a analizar qué yo podría regalar que sea auténtico, agarran y regalan las flores, que es lo que está estandarizado, que se regala, y no está mal. O sea, que tú le regales unas flores a tu esposa un día, o a tu novia, o a tu amiga un día, eso no está mal. Pero llevarlo al punto donde sea una obligación y un estándar, como que ahí raya un poco. Podríamos hacer una pequeña sugerencia, si me permites, y es sin quitar esos detalles que uno pueda... Sin quitar las flores. Sin quitar las flores o sin ponerlas, cada uno que decida libremente cómo expresa sus cosas y cómo las vive, ¿no? Pero sin quitar eso, añadirle algún detalle inmaterial, que puede ser un baile, si bailas, que puede ser un pequeño poema, aunque sea con faltas de ortografía, porque uno dice, voy a poner mis faltas de ortografía. Sí, mis faltas únicas. Auténticas, únicas. Esto no lo hace nadie así de extraviado. Bueno, pero es tuyo, tú has puesto ahí, ¿no? Como el niño que pinta algo y tú lo ves y estéticamente puede ser deforme, puede estar feo, desproporcionado, sí, pero es bello. Lo hizo él. Y te ha dado lo mejor que tiene, ¿no? Y claro, el riesgo de dar lo mejor que uno tiene es que al otro puede no gustarle. Y ahora mismo se ha cambiado por ChatGPT. O sea, yo le digo, amo un poema. Y él te pregunta para quién es. Terminaremos enamorados todos de ChatGPT. De ChatGPT. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Y que últimamente, viendo una estadística que encontré random en las redes sociales, que ha aumentado drásticamente el uso de ChatGPT para hacerle preguntas de tipo como psicológica.
para ver si te da un diagnóstico o algo así. Pero eso tiene una parte buena también. ¿Sabes cuál es? Que alguien te responde. Bueno, a veces sí, porque no te escucha ni el psicólogo, porque hay que pagarle y hay quien no tiene, ¿no? Ujú. Pero la parte buena puede ser que las respuestas de cliché, las respuestas hechas ya, las que antes las sabía solamente una persona o dos que habían estudiado psicología, ahora lo sabe todo el mundo, ya te lo dice todo eso el ChatGPT y con una amplitud a veces espectacular, ¿no? Y una claridad, pero no te ve la cara, no te ve la cara. Eso puede hacer o exigir que el rol de los orientadores, cuidadores, psicólogos, psiquiatras, etcétera, tenga que ser otro. Ya no, si antes hacían de ChatGPT casero, ya no pueden hacer eso. Creo que eso puede invitar a una revolución en la forma de relacionarse en la salud y más en la salud mental con los pacientes. ¿Qué nos diferencia de la máquina? Si nos diferencia algo, tenemos que ponerlo de manifiesto como humanos. Si no nos diferencia nada, pues la máquina nos va a superar. Bueno, yo esperemos que en el tema de San Valentín no nos supere la máquina. Bueno, yo creo que ha sido un tema interesante por el día de hoy. Nada, ¿tú quieres dejar algún mensaje final? Yo creo que ya. Está bueno. Bueno, pues ya saben, comenten, suscríbanse, síganos, nos pueden preguntar cualquier cosa. Por el momento se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.